Y sí te puedo decir que en el peor momento de mi vida, en el peor, donde todo estalló, donde peor me encontraba, creo que encontré en la creación, en el arte y en el inventar historias una vía de escape. O sea, Pepuca me la inventé en el peor momento de mi vida y yo después tuve que vivir un proceso de recuperación. Yo tuve que ir 2 años a terapia y recuperar mi autoestima, ¿no? Y ser consciente de todo lo que me había tocado vivir. Y cuando ya, digamos, me recuperé, yo me hice una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? Soy pedagoga, me encantan los cuentos, tenía que contarlo. Y eso fue lo que hizo que yo quisiera contar la historia. Recuerdo que cuando yo tenía ya mi primer boceto y lo empezaba a enseñar, hubo personas que me dijeron: cuidado, cuidado, a ver qué vas a contar, porque vas a contar, y tú quieres hablar de violencia de género con niños. Entonces yo tenía muy claro que sabía lo que quería contar y que lo iba a hacer con el máximo respeto, ¿no? Porque yo solté mi historia con Pepuca y ahí se quedó y ahora esa historia aporta y es muy gratificante, ¿no? Las historias están para compartirlas. Nunca sabemos si esa historia va a apoyar y va a hacer que otra persona salga adelante o que esté viviendo una situación parecida y tú seas el reflejo de que se puede seguir, se puede avanzar, ¿no? Si alguna vez has pensado en contar tu historia en un libro y para transformar y mejorar la vida de otros y sobre todo o también llegar a muchos lectores, a muchas personas, te vamos a descubrir en esta charla cómo hacerlo. Estela, vamos rápidamente con las 10 preguntas de respuesta rápida. Vale. Un error que cometiste al autopublicar y que otro autor debería evitar. Pensar que podía hacerlo todo sola. Vale, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Vale. La red social que ha ayudado más a difundir tu mensaje. Bueno, yo creo que ha sido Facebook e Instagram, ¿no? No te sabría decir exactamente cuál, pero las redes sociales en general. Ujú. Un consejo express para que tu libro, en este caso tus cuentos, conecten con los medios y las instituciones. Yo creo que dar también soluciones. O sea, mis libros y mis cuentos son de denuncia social, pero también dan soluciones y Ujú. propuestas. ¿Qué acción de marketing te dio mejores resultados? Pues yo creo que en mi caso ha sido el boca a boca. Lo más difícil para escribir sobre violencia de género para niños. Pues a mí realmente me ha resultado muy sencillo. Quizás ha sido más difícil llegar a los adultos o que entiendan que es adecuado para los niños. Error número 1 de un adulto bien intencionado. No, no pasa nada. ¿Estás seguro que ha sido así lo que te ha pasado? No hacer caso realmente a lo que te cuentan. ¿Avatar primario o cuál es tu lector objetivo? ¿A quién te diriges sobre todo en tus cuentos? ¿Al niño? ¿A los padres? ¿A los docentes? ¿A ambos? A todos. O sea, mis libros se dirigen a todos, porque yo creo que en este caso la prevención de la violencia y la educación nos afecta a todos y no podría descartar. Es cierto que a cada uno le llega desde un punto de vista diferente, pero no puedo descartar a ninguno. Señal sutil que casi nadie detecta al comienzo. Pues si hablamos, por ejemplo, de niños o niñas, cambian el carácter, están más tristes, no juegan, no se relacionan, ¿no? Pueden cambiar su actitud. Primer paso, si hay sospechas. Preguntar. Canal que mejor convirtió el último año. Amazon, packs en colegios, charlas taller, librerías, presentaciones, ferias. Charlas, Otro. taller. Charlas, taller. Bueno, pues hoy tengo el placer de conversar con una invitada muy especial y va a hablar de 2 temas muy especiales. Ella es Estela Moreno, es gaditana, es pedagoga, es experta en violencia de género y apasionada de la literatura infantil. A través de las historias de sus cuentos, de Pepuca, que es
la protagonista de sus cuentos, ha logrado transformar una experiencia personal muy dura en un proyecto educativo y creativo que trabaja valores, emociones y autoestima desde la infancia. Su primer cuento, Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, ha viajado ya a 24 países y se ha convertido en un referente en la prevención de la violencia de género en edades tempranas, además de inspirar un cortometraje de animación en plastilina. Tiene ahora 2 cuentos y creo que el 20 de septiembre se publica el tercero. De todo esto vamos a hablar con ella. Primero vamos a hablar de cómo ha escrito una serie, dos cuentos tan especiales, 2 libros tan especiales, por qué ha llegado a tanta gente y cómo lo ha hecho. Y luego vamos a entrar un poco en el contenido o el objetivo que buscan sus libros, ¿no? Que es evitar o tratar un tema tan fuerte, por otro lado, que desgraciadamente se da, cómo evitarlo y cómo detectarlo rápidamente en la infancia. Estela, bueno, buenas tardes lo primero. Después de las respuestas así rápidas que has hecho, y ahora entramos en una charla un poquito más tranquila. ¿Cuál fue la chispa inicial que te hizo decir esto que me ha ocurrido tiene que convertirse en un cuento? Bueno, pues a mí realmente siempre me encantó crear historias, inventar, hacer manualidades, y los libros infantiles me apasionaban, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando pedagogía, yo siempre me preguntaban: ¿dónde te gustaría trabajar?, ¿no? Porque la pedagogía es algo tan amplio, ¿no? Yo recuerdo que siempre decía: me encantaría trabajar en una editorial diseñando cuentos y materiales educativos, siempre decía eso, ¿no? Y para mí, la literatura infantil, los cuentos y las manualidades siempre fueron como mi vía de escape. Y pues hace ya varios años, muchos años, me tocó vivir, o sea, yo ya había acabado la carrera de pedagogía, ¿vale? Me gusta contarlo porque el sufrir una situación de malos tratos no tiene nada que ver ni con el nivel económico, ni con el nivel cultural, social. Yo ya era licenciada y simplemente nos puede pasar a cualquiera. Entonces, me tocó vivir una experiencia de malos tratos, y sí te puedo decir que en el peor momento de mi vida, en el peor, donde todo estalló, donde peor me encontraba, creo que encontré en la creación, en el arte y en el inventar historias, una vía de escape. O sea, Pepuca me la inventé en el peor momento de mi vida, pero fue así. Y en ese momento me ayudó pues a canalizar las emociones, a mantener la mente ocupada en algunos ratitos, ¿no? Y no pensar que todo se había caído, ¿no? Todo mi castillo, toda mi vida se había desplomado. Entonces encontraba esos ratitos para estar un poco más tranquila, ¿no? Y bueno, digamos que Pepuca llegó así de manera abrupta, casi sin pensarlo, pero se convirtió, podríamos decir, en el punto y seguido del resto de mi vida. O sea, cuando yo me inventé Pepuca, para nada tenía pensado ni escribir el cuento, ni que su historia y este cuento hubiera llegado a tantos lugares, ¿no? Entonces, Estela, ¿cómo pasas de escribir algo que tenías esa necesidad que a ti te resultaría terapéutico y te ayudaría en cierta medida, ¿no? ¿Cómo pasas de escribir eso a escribir un libro, un cuento que ayuda Claro. a los demás? Claro, o sea, me tocó vivir esa experiencia, llegó Pepuca y yo después tuve que vivir un proceso de recuperación. Yo tuve que ir 2 años a terapia y recuperar mi autoestima, ¿no? Y ser consciente de todo lo que me había tocado vivir. Y cuando ya, digamos, me recuperé, yo me hice una pregunta: ¿qué hago? ¿Qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? Soy pedagoga, me encantan los cuentos, tenía que contarlo. Y eso fue lo que hizo que yo quisiera contar la historia. Y ya tenía Pepuca, tenía el personaje, y tenía claro qué quería hacer, pero no tenía muy claro cómo, ¿no? Y digamos que empezaron a llegar a mi mente como ideas, clases, en formato de cuento, y eran etapas que me había tocado vivir. Entonces, fui contando, construyendo la historia y a la vez elaborando los personajes, porque los cuentos de Pepuca, sus personajes y todo su decorado y todos sus fondos están hechos con fieltro.
Entonces, construí la historia, el relato, y me di cuenta, o sea, que recogía todo un proceso de violencia de género, desde el principio hasta el final. Es cierto que está muy pensado en ese momento, conté mi historia, pero quise contarla para que ayudara a identificar situaciones de buenos tratos, de malos tratos, qué podemos hacer. Y tenía muy claro que tenía que ser un cuento que fuera adecuado para empezar a educar desde la infancia. El cuento lo publiqué en 2018 y la tendencia natural hasta esa época era empezamos a prevenir la violencia en secundaria. Y yo decía, pero si empezamos antes, tenemos que empezar en infantil. Hemos adelantado 9 cursos. Y eso, o sea, tenía muy claro que tenía que ser así. Pero, ¿cómo consigues? Porque aquí es no solamente contarle una experiencia para ti tan traumática, contarla para ayudar a los demás, sino que además hay que, o sea, hacer una vuelta de tuerca y además eso para niños muy pequeños. Y hacerlo en formato de cuento, que a mí me parece una de las mejores formas de llegar no solamente a niños, yo creo que a todos es la mejor forma, y hablamos de storytelling y demás. Entonces, ¿cómo haces todo eso? O sea, ¿cómo consigues, en este caso, novelar en formato cuento, ponerte en la mentalidad de un niño pequeño y hacérselo? O sea, Sencillo, ¿qué es lo que te costó más de escribir pues sobre violencia de género para niños? ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. claro, realmente te soy sincera y no me costó trabajo. Yo creo que ahí surgió la magia y salió, o sea, si lo hubiera querido repetir otra vez no me sale, ¿no? Pero yo creo que la clave está en no tener miedo a hablar de violencia de género con niños y niñas, hablar desde su punto de vista, desde sus ojos, y yo simplemente lo que hice fue como si fuera Pepuca la que estaba contando el cuento, o como si fuera un niño o una niña la que cuenta y relata la historia, teniendo en cuenta su punto de vista, ¿no? Pero es cierto una cosa que has dicho, este cuento de Pepuca y todas sus historias recogen valores, emociones y de alguna forma problemas sociales que tienen que ser abordados desde la infancia, pero es adecuado para todas las edades. Pepuca no es solo un cuento para educación infantil o primaria, es para todas las edades. Los cuentos nos enseñan, nos educan y en este caso es un cuento muy metafórico, ¿no? Y tú entiendes lo que tienes que entender en tu momento vital, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha hecho que Pepuca sea diferente, que permite entender, depende de donde tú te encuentres. Pues, por ejemplo, los niños de educación infantil entienden emociones básicas y a medida que vamos aumentando el nivel, vas profundizando, ¿no? En el cuento de Pepuca, pues Pepuca es una muñeca que ya está muy feliz en su pueblecito, viaja al pueblo vecino, se enamora de un monstruo y al principio todo es muy bonito y Pepuca estaba muy feliz y hasta que un día el monstruo le insulta. Le dice fea, tonta, no sirves para nada. Claro, entonces un niño o una niña de educación infantil entiende que el monstruo le ha dicho cosas feas, que le ha hecho sentir mal o que Pepuca se ha puesto triste. No necesitamos decirle mucho más. Y, por ejemplo, si lo trabajamos con un niño o una niña de 10, 12 años, ya sabe que ahí lo que lleva son insultos, es control, son malos tratos. Y si ya nos vamos a una persona adulta, entiende muchísimo más lo que ocurre. ¿Y cuál fue el mayor reto para escribir sobre violencia de género para la infancia? Bueno, el mayor reto yo creo que lo hice sin pensar. O sea, cuando yo, mira, yo me hice una pregunta. O sea, después de decir voy a compartir mi historia, recuerdo que
cuando yo tenía ya mi primer boceto y lo empezaba a enseñar, hubo personas que me dijeron, cuidado, a ver qué vas a contar, porque vas a contar, y tú quieres hablar de violencia de género con niños. Entonces yo tenía muy claro que sabían lo que quería contar y que lo iba a hacer con el máximo respeto, ¿no? Pero yo creo que no lo pensé. Y yo dije, no tengo nada que perder. O sea, yo sabía lo que era yo sé lo que es perderlo todo. No tengo nada que perder. Y me lancé. Yo creo que no lo pensé. Si me hubiera parado a pensar demasiado, no lo hubiera hecho. Pero creo que fue así, ¿no? No lo pensé demasiado. Yo solo quería aportar con esta historia, ¿no? Y una de las cosas que hizo que esta historia despuntara o llamara la atención o llegara tan lejos es que había muy pocos materiales para hablar de este tema. Entonces, es cierto que había algunos cuentos, ¿no? Estaba como el cuento de Arturo y Clementina, ¿no? Pero plantea la temática desde otra perspectiva, ¿no? No tan adaptada a distintas generaciones. Y yo creo que lo que hizo fue que se unieron varias circunstancias, ¿no? Una era, ya empezaba a haber una tendencia a empezar a hablar de este tema en la escuela, ya estaba apoyado por las leyes educativas, por la ley del pacto de Estado y el hecho de que ya hubiera materiales, ¿no? Entonces creo que y empezó a tener muy buenas críticas. Ujú. Incluso tienes algunos premios, ¿no? Sí, bueno, tengo el honor de haber sido reconocida en 10 ocasiones, ¿no? Uno de los premios de mayor reconocimiento es este premio Menina, ¿no? El diploma honorífico por la delegación de gobierno contra la violencia de género, premio Rosa Regá, premio Meridiana de la Junta de Andalucía y muchos. La verdad que es un gran honor, ¿no? La verdad que se reconozca lo que haces, pero para mí el mayor premio es que he podido comprobar que el mensaje llega. Vamos a hablar un poquito de eso antes de hablarlo. Vamos a la última parte para hablar un poquito de este tema de cómo prevenir algo tan importante, ¿no? ¿Cómo has conseguido difundir tanto tu libro? ¿Cuál ha sido tu estrategia, Estela? Bueno, pues yo creo que, o sea, yo empecé sin mucha estrategia, ¿no? Yo fui al colegio de mi hijo, se lo enseñé a una profesora que me dio la oportunidad de ir al centro, contarles el cuento, hacer el taller. Luego fui a otro cole, que otra profesora que era amiga habló con la de infantil. Empecé a reunirme con distintas administraciones, con la Concejalía de Igualdad y Educación de algunos ayuntamientos, y empecé a hacer como pequeños proyectos piloto en varios pueblos, yendo a varios centros, y poco a poco las redes, por eso antes te dije que yo creo que las redes sociales en general empezaron a mover. Uh-huh. Tú empezaste a ir por colegios, también por consejerías, ¿y qué es lo que tú que les proponías? Claro, yo les llevaba el cuento, les enseñaba el cuento y ¿qué hago yo con el cuento? O sea, yo no solo cuento el cuento ni le leo el cuento, o sea, para mí es súper importante presentar a Pepuca y los personajes e invitar a escuchar la historia. Yo les cuento el cuento, lo proyecto, se lo narro, ¿no? Y luego debatimos. En ese debate, es un debate de niños, ¿no? Claro, los niños y las niñas, y en ese debate se analizan emociones, comportamientos, sentimientos. Yo intento, aparte de que entiendan la historia, que la entienden perfectamente, que empaticen con los personajes y que hagan suya la historia y la lleven a su realidad. Los niños se meten en la historia y entienden perfectamente lo que ocurre. El monstruo trata mal a Pepuca. ¿Y qué le dijo? Le gritó, le insultó. ¿Y cómo se sentía Pepuca? Triste. ¿Y si alguien te trata igual, tú cómo te sientes? Yo intento que lo que ocurre en la historia lo lleven a su realidad para que les ayude a identificar si han tenido un problema con alguna persona, si alguien les ha tratado mal, o que sepan qué hacer cuando alguien les trata así, ¿no? Uh-huh. He visto que estás presente en muchísimos colegios. ¿Esto funciona solo si conoces a alguien dentro del colegio o se produce un efecto un poco dominó?
Cuando empiezas a entrar en unos colegios, los otros Claro. te van animando. Claro, es un poco efecto dominó y ese boca a boca que yo te he ido diciendo, ¿no? Claro, Pepuca ya está dentro de muchos grupos de docentes, a Pepuca ya la conocen en muchos sitios y aparte, realmente que es un proyecto maravilloso y tiene muy buena crítica. Entonces, yo prácticamente te podría decir que no he tenido nunca una experiencia negativa, ¿no? Hacia el cuento, hacia el proyecto y hacia lo que hacemos. Entonces, eso también ha hecho que entre los profesores pues se comenta, oye, ¿tú qué cuento vas a trabajar el 25 de noviembre? ¿O cómo podemos, recomiéndame un cuento para llevar a mi biblioteca? Ese boca a boca, ese corrillo, ese compartir experiencias y experiencias prácticas, ¿no? Que yo creo que ha sido lo que ha hecho, ¿no? Que Pepuca llegue. ¿Y has cometido algún error en la difusión de tu libro que dejaste de hacer porque no funcionaba? Bueno, errores seguramente he cometido muchísimos, ¿no? Sobre todo o sea, yo he ido haciendo con este primer cuento, siento que he llegado muy lejos, pero yo he ido haciendo cosas, pues según me ha ido a mí pareciendo, sin ningún tipo de estrategia. Ujú. Seguramente si se plantea ahora desde otra perspectiva, desde otros conocimientos, hubiera hecho cosas distintas. Entonces, con tu perspectiva ya y después de todo el proceso por el que has pasado, si hay alguien que nos escucha, empieza a escribir algo sobre su propia experiencia para compartir con los demás, para ayudarles a superar algo, ¿cuál sería el primer paso concreto que debería dar? Pues, Una palabra importante. claro, Me gusta de alguien. claro, yo creo que muchas veces cuando tenemos una experiencia, ¿no? Que a veces nos ha marcado, ¿no? Y muchas veces pensamos, no, pues me toca a mí y me la callo, ¿no? Las experiencias aportan y yo invito a que la compartan, que las escriban y que la compartan porque eso puede aportar, o sea, te sirve a ti pues para soltar, porque yo solté mi historia con Pepuca y ahí se quedó y ahora esa historia aporta y es muy gratificante, ¿no? Para mí, mira, Pepuca, o sea, es un personaje que vamos viajando compartiendo un mensaje muy importante, ¿no? Y es que no te quiten la sonrisa, ¿no? Digamos, ese es el eslogan y el mensaje, uno de los principales, ¿no? Y ese mensaje se ha convertido en un eslogan. Muchísimos colegios en torno a los malos tratos, al Día Internacional contra la Violencia, al Día de la Igualdad, el Día Escolar de la Paz, utilizan ese eslogan. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces yo invito que compartan las historias están para compartirlas. Nunca sabemos si esa historia va a apoyar y va a hacer que otra persona salga adelante o que esté viviendo una situación parecida y tú seas el reflejo de que se puede seguir, se puede avanzar, ¿no? ¿Cómo ayudas tú a los niños que están en un ambiente de violencia de género en sus casas con estos cuentos? Cuando escuchan, cuando debatís, ¿en qué les ayudas sobre todo? Mira, una de las cosas para mí es fundamental prevenir la violencia, pero para prevenir la violencia tenemos que saber qué es. No podemos prevenir sobre algo que no conocemos qué es. Hay muchos niños y muchas niñas que pueden vivir en entornos violentos y no lo saben, pues porque viven, Visto toda la vida. claro, a lo que han visto, viven en ese entorno. Además, la familia es el agente de socialización primario, ¿no? Pues si esto ocurre en mi casa, lo normal es que ocurra en todas. Entonces, es fundamental ayudarles a identificar qué son buenos tratos y qué son malos tratos, ¿no? Muchas veces, a veces me dicen, bueno, es que nosotros vemos el tema desde la parte positiva, sí, es muy importante hablar del tema desde la positividad, pero no podemos olvidarnos que hay que contarles cómo es cuando no te tratan bien, para que les ayuden a identificar. Si alguien te insulta o alguien te da un golpe, es imposible que te esté tratando bien. Y eso lo tienen que saber. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo hago talleres en los colegios o en las bibliotecas, hay muchos niños y niñas que es el único lugar en el que van a poder tener la oportunidad de conocer otro tipo de relaciones saludables. Ujú. Sí.
Claro, entonces es fundamental que sepan identificar quién te trata bien y quién no. Y también que sepan qué hacer. Si alguien no me trata bien, ¿qué hago? Claro, ¿qué puede hacer un niño Claro, pues tan pequeñito de primaria contarlo. o de secundaria y más? ¿Qué es lo que Fundamental, lo primero, contarlo. Hay que contarlo. En el cuento de Pepuca, claro, Pepuca tiene unos personajes que le ayudan, ¿no? Que son sus mascotas y a los niños les encanta, ¿no? Entonces yo siempre digo, Pepuca pidió ayuda. ¿A quién podemos pedirle ayuda? Pues podemos pedir ayuda al profesor, a la profesora, al abuelo, a la abuela, a un vecino, a un amigo e incluso a cualquier persona, ¿no? Los niños son muy inteligentes y las niñas y te saben decir a quién, ¿no? Y eso sale mucho en los talleres. Siempre encuentran a alguien, ¿no? Y es súper importante contarlo y pedir ayuda. Que sepan que si no lo contamos, pues no se va a resolver. No conseguimos nada con no contarlo, ¿no? Y eso lo tienen que tener muy claro. ¿Y cómo has llegado, Estela, a 24 países y cómo se ha llegado a hacer un cortometraje de Pepuca? Cuéntanos. Bueno, lo de llegar a 24 países fue impresionante. Pues mira, fue casi de sorpresa, ¿no? Empecé a darme cuenta que a través de las redes, pues me empezaban a llegar mensajes de profesoras en Argentina, en México, en Colombia, que empezaban a trabajar en sus colegios el cuento de Pepuca, ¿no? Y poco a poco, pues ha ido así. Yo creo que ahí han hecho las redes y han hecho la gran labor, ¿no? Y lo del cortometraje, pues mira, justo cuando fue la presentación oficial del libro, ¿no? En 2018, un par de semanas antes, tuve la oportunidad de conocer a Isabel Villaloma y José Lagares. Ellos son directores de cine, ¿no? Y realizaron un cortometraje de animación en plastilina que fue premio Goya, ¿no? Sí, bueno. Por Los girasoles. Entonces, ellos estaban preparando un cortometraje sobre violencia de género y yo iba a participar en su cortometraje. Y claro, acababa, o sea, justo una semana después presentaba el libro del cuento de Pepuca y claro, les hablé de mi historia, no podía dejar de contarles que justo empezaba a presentar un cuento. Entonces les regalé el cuento y fueron ellos los que me dijeron que por qué no lo llevamos al cine, ¿no? En un cortometraje de animación en plastilina. Y bueno, ahí empezamos a preparar el proyecto, ¿no? Y fue un proyecto largo de varios años y fue maravilloso, ¿no? Es impresionante ver a Pepuca andando. Es un cortometraje en plastilina, ¿no? Y el cuento cobra vida, ¿no? Cobra un movimiento y es muy... ¿Qué ha supuesto para ti, me imagino, con una transformación importante, pasar de una situación tan horrible de violencia de género a sentir que gracias a tus cuentos estás ayudando a tantos y tantos niños? Como dices tú, primero a identificarlo y luego a contarlo. Bueno, ¿qué ha significado para mí? Pues mira, me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de que, bueno, al final, mira, en mi vida pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, ¿no? Pero eso no lo puedo cambiar. Conseguí darle la vuelta, ¿no? Y crear el proyecto más maravilloso que he podido hacer después de ser madre, ¿no? Y me siento muy orgullosa. Y al final, pues llego a la conclusión de que, bueno, al menos sirvió para algo, ¿no? El que yo tuviera que vivir esa experiencia ahora ayuda a que otras personas puedan evitarlo y a que muchos niños y niñas puedan contarlo, porque hay niños que te cuentan que están viviendo malos tratos gracias al cuento. Hay maestras que a veces me han dicho, he trabajado con tu cuento y ha venido un niño y me ha dicho, en mi casa pasa como con Pepuca. A veces los niños y las niñas necesitan palabras. No saben cómo contártelo, sienten vergüenza, se sienten responsables. Los cuentos son muy fáciles, porque tú les das las palabras que necesitaban, ¿no? Entonces, me siento muy orgullosa, ¿no? Y para mí es una sensación que a veces no sé ni cómo explicar, ¿no? Y hay una cosa importante que es el tema ahora de los docentes, el papel tan importante que tienen. Creo que vas a publicar un libro ya, a lo mejor cuando nos estén escuchando, las personas que estén escuchando esta interesantísima entrevista, ya lo tienes publicado. Creo que precisamente es un libro o un cuento para docentes, ¿no?
es un libro. Este es mi primer libro que no cuento y justo es para docentes, para que hablen de violencia de género sin miedo. O sea, suena la violencia de género y en el aula, claro, para que sepan cómo hablar. O sea, la idea de publicar el cuento de Pepuca es, aparte de ayudarles a tener materiales, a que los niños y las niñas entiendan, ¿no? Y era un recurso educativo que yo pensé que era necesario, ¿no? Para poder trabajar el tema. Pero a lo largo de todos estos años, y de todas las veces que me he ido relacionando con profesores y profesoras en los centros educativos, ¿no? Más de 7 años, más de 150.000 kilómetros, más de 2.000 talleres, he podido conversar con muchísimos, ¿no? Y me han ido compartiendo muchas inquietudes, muchos miedos, ¿no? Muchas inseguridades, otros miedos que he vivido yo directamente, ¿no? Pues, por ejemplo, de contactar con algún centro y que me digan, no, en nuestro centro no vamos a trabajar en infantil. Y otros miedos me lo han hecho llegar, ¿no? Algunos profesores y profesoras con los que aún guardo el contacto, ¿no? Y les planteé la idea de eso, ¿no? ¿Qué miedo, qué incertidumbre os encontráis a la hora de hablar de violencia de género en vuestro aula, ¿no? Entonces, he querido, en el próximo libro es, y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria, 20 respuestas reales para perder el miedo. Doy la respuesta a 20 preguntas que me han ido pasando, que yo me he ido encontrando, ¿no? Porque para prevenir la violencia hay que hablar de ella sin miedo. ¿Puedes repetir el título y el subtítulo del libro? Claro. ¿Y si hablamos de violencia de género en educación infantil y primaria? 20 respuestas reales para perder el miedo. Perfecto. No sé si has utilizado o no, tú eres suscriptora de Writer Pro, que es una herramienta que hemos desarrollado con inteligencia artificial, con nuestra metodología para escribir libros en base a una serie de fases, ¿no? ¿Has utilizado la herramienta, Estina? Sí, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a organizar los temas, a dar estructura, ¿no? Yo tenía muchísimas preguntas a las que responder y he podido agruparlas en distintos bloques, ¿no? La verdad que me ha sido muy útil. Para este último libro, ¿no? Que es cuando has utilizado. Claro, para este último libro, sí. Vale, y ahí falta, la cadena tiene que seguir, ¿no? Tú a los niños les enseñas a identificar cuando hay violencia de género, a comunicarlo, a los docentes también para incentivar que los niños lo hagan. A partir de entonces, ¿qué se hace? El niño ya lo tiene identificado, ya habla con eso y ya sé que no es objetivo de tus libros, tu objetivo es este, que es, digamos, esta primera parte tan importante, pero bueno, hablamos de violencia de género y esto tenemos que intentar todos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar Claro. a algo. Bueno, ¿te refieres a qué hace una mujer que identifica que está viviendo malos ¿O qué hace un niño? O sea, ¿Qué hace un niño? también, ¿qué hace un niño? Claro, ha identificado, lo ha ocultado, pero claro, en su casa sigue que ya es importante, pero ¿cómo ves a ese niño que ya sabe, ya pone palabras? ¿Puede hacer algo más ese niño o le podemos ayudar más? A la madre que sufre Claro. problema. Lo primero y primordial es escucharle. Es fundamental escuchar, no juzgar y acompañar, ¿vale? A los niños hay que escucharle. Si, por ejemplo, es un profesor o una profesora y en su aula, después de trabajar con, por ejemplo, con este cuento o con cualquier otro cuento, que ya afortunadamente hay más cuentos que trabajan este tema, ¿no? Pero si algún niño te dice, pues en mi casa pasa como con Pepuca, ¿yo qué haría? Pues seguiría pues con el taller, haría referencia y que hay que llevarse bien, pero no lo señalaría. Después en privado le preguntaría, pero que el niño cuente lo que le apetezca, que se sienta seguro, que pueda confiar en ti, pero también teniendo en cuenta que, o sea, los profesores y profesoras no van a llevar el caso, no son jueces, no son juezas, pero que el niño sienta que puede confiar. Le puede confiar, lo puede ¿Me comentar. podéis?
Claro, después los centros educativos tienen protocolos para actuar en este tipo de casos. Hablaría con el equipo directivo y si es necesario pediría ayuda a entidades y organizaciones. Hay muchas asociaciones eh, que están capacitadas, hay muchos centros de atención a la mujer que están preparados para dar este tipo de respuestas. Ujú. Para ir finalizando la entrevista, Estela, ¿qué recomendarías tú a alguien que quiere escribir un libro que ha pasado una experiencia, probablemente una experiencia traumática, de lo que sea? Escribe un libro que ayude a los demás. ¿Qué le recomiendas tú para difundirlo al máximo? En tu caso, eh, afortunadamente hay una gran concienciación para este tema. En los colegios no te ha sido tan complicado, por supuesto, tú has hecho tu labor y tu trabajo excelente y tienes un proyecto tan importante que me alegro mucho que todo eso tenga tanta difusión, pero para cualquier otro tema, de cualquier experiencia de este tipo, ¿qué recomendarías tú para darle la máxima difusión al libro? Pues yo creo que se atrevan a contarlo, que muchas veces... Bueno, esa desde luego, sí, Claro, absolutamente. Eso cuesta mucho y cuesta mucho contarlo bien. Yo muchas veces le digo a los autores, no, cuéntalo y cuéntalo todo porque va a ser muy liberador. Eso es lo que cuesta mucho ordenarlo y organizarlo porque son sentimientos que te desbordan. sí, sí, Eso no está, pero digamos esa es una primera fase, pero luego hay que difundirlo, ¿no? A lo mejor tienes que pensar ya, y fíjate lo complicado que es ya escribirlo, y tienes que estar pensando cómo, o sea, porque estos libros tienen que llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, claro. yo creo que en tu caso lo has hecho muy bien. Ha sido un poquito orgánico, ¿no? Pero ahora vemos cómo se ha difundido porque has entrado por una vía muy interesante. Claro. No lo sé, pues Claro, yo contactaría, por ejemplo, con asociaciones, con entidades, con colectivos que estén relacionados con la temática que quiera escribir, ¿no? Y quizás, por ejemplo, eso puede ser, o sea, yo me he empezado a relacionar y a vincular con asociaciones, con concejalías, relacionados con la violencia de género, ¿no? Entonces, yo haría eso, contactaría con personas a las que directamente les puede venir bien el cuento o la historia o el libro que esa persona vaya a escribir, ¿no? Que se atreva a contarlo y después, pues quizás podría ser también interesante pues tener una estrategia, ¿no? Yo quiero llegar a esta gente, a este colectivo, dónde puedo encontrarlo, con quién puedo contactar, qué puedo hacer una preventa o comentar previamente qué es lo que estás haciendo o en qué estás trabajando. Eso hace que ya vayas dando a conocer eh, eh, el libro, la obra que estés creando, ¿no? Que justo es eso lo que yo ahora estoy haciendo con mi próximo libro. O sea, yo llevo comentando y anunciando que presento el libro pues durante muchos días. Eso no lo hice con Pepuca, lo anuncié hace un poquito, pero no lo hice tan continuamente. claro, claro. Y eso lo decimos muchas veces, que el libro hay que empezar a promocionarlo antes, no esperes a tenerlo todo terminado y luego es cómprame mi libro, cómprame mi libro y tal. Tú tienes también desarrollado fichas, tienes otro Sí. tipo de material didáctico. ¿Qué tal ha funcionado esto? ¿Es un apoyo para el libro? Cuéntanos un poco. Claro, esos materiales pues son un apoyo, claro, es un complemento al libro y es un gran apoyo para los centros educativos en mi caso. Claro, yo después de contarles el cuento, al final les entrego una pequeña ficha pues para que recuerden a Pepuca, para que le pinten la sonrisa, para que dibujen al monstruo y lo coloreen. Pero esas fichas da lugar a que el profesorado siga trabajando con esas fichas, hacen carteles, hacen murales, hacen pancartas y hay muchísimas actividades que, que permiten trabajar, ¿no? Y como a mí me gusta tanto diseñar y crear materiales, O sea, lo has hecho tú, lo has hecho tú. sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, todo lo que hay de Pepuca lo he hecho yo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ese es tu trabajo actualmente o lo compaginas con otro trabajo? No, llevo 7 años trabajando con Pepuca. Qué bueno, qué Sí, bueno, qué bueno. sí, sí. Pues Estela, no puedo más que aplaudir este proyecto que tienes, que esto sí que es
dejar un buen legado, más que un legado, un apoyo, una ayuda en el mundo de algo tan necesario, algo que rompe tantas familias, tantas personas, tan doloroso, y que todos estos granitos de arena que pone gente como tú, pues hace tanto bien que no me queda más remedio que aplaudir tu proyecto, Estela. No sé si quieres añadir, ahora te voy a hacer las últimas dos preguntas que hago sobre tu libro favorito y la persona que me recomiendas entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues nada, te quiero agradecer esta oportunidad, ¿no?, de dar voz a este proyecto y quiero invitar a todas las personas que lo estén escuchando que hay que decir basta a tiempo, ¿no? Que no podemos permitir que nadie nos quite la sonrisa. Pero bueno, a veces ocurre, a veces pasa, ¿no? Y otro de los mensajes que tiene Pepuca, y es el que más me gusta a mí, que a mí también me encanta compartir ese, es que sí es posible recuperar la sonrisa. Siempre. Se puede seguir, se puede avanzar y se puede superar una situación de malos tratos. Perfecto. Bueno, luego también nos quedaremos con personas del Club de Autores que te van a hacer algunas preguntas, si no te importa, Estela. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro preferido es El Principito. Ah, claro. Muchas veces me han dicho pica pica, claro, esto que parece como El Principito, pero dedicado al tema de la Bueno, violencia. fíjate, es una pregunta que hago a todos los autores que entrevisto y es uno de los libros más citados. Es uno de los libros más citados. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro, Estela? Vale, pues mira, tengo una amiga que también presentará su libro el día 20 de septiembre, se llama Casti Juste, y tiene también una de estas historias que ella va a contar en su libro que creo que también puede ayudar a mucha gente. Ujú. ¿Se puede adelantar un poco la Sí, clínica? sí, claro, esta chica vive en Estados Unidos, pero lleva cambiando de país pues cada cierto tiempo, ¿no? Y ella viaja acompañando a su pareja, pues por motivos laborales. Entonces, en su libro cuenta, ¿no? Y ella también ayuda a personas expatriadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando tú has tenido que abandonar tu casa, tu país, llegas a un lugar nuevo, no conoces a nadie y tu pareja se va a trabajar, pero tú te quedas sin casa? ¿Y qué haces, no? Entonces, su historia creo que también inspira a mucha gente. Por cierto, ¿te has propuesto alguna vez publicar con editorial? Pues la cosa es que el cuento de Pepuca al principio lo publiqué como una editorial de Mr. Momo, una editorial de autoedición, y a los 3 años, cuando se cumplió el contrato de edición, recuperé los derechos y ahora Pepuca es su propia editorial. Vale, o sea, pero ¿y tú tienes editorial? ¿Tienes sello editorial? Pepuca Editorial, sí. Bueno, esto es interesante. Cuéntanos eso, porque perdona, porque esto lo vamos a Sí, sí, añadir, sí. porque me parece algo interesante cómo pasaste primero de una editorial a, me imagino que autopublicar y luego tener un sello editorial, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues yo realmente siempre quise trabajar en una editorial. Nunca me había planteado tener una editorial propia, ¿no? Pero, pero cuando se acercaba el plazo de nuestro contrato y renovación de los derechos de edición, lo pensé y dije, pues puedo hacerlo yo, ¿no? Yo soy de las que al principio te dije, uno de los errores es quererlo hacer todo sola, ¿no? Pero en ese caso dije, de poco Y cuéntanos un poquito pasito a paso cuál es el proceso. O sea, por ejemplo, ¿eres autónoma? Claro, soy autónoma, claro. Pefuca es una marca registrada, entonces yo soy autónoma, estoy dada de alta como editora, como creadora de libros, aparte de formación y todo lo demás. Entonces, pues me registré para comprar el ISBN como la editorial y luego me busqué una persona que me ayudara en este caso para maquetar los cuentos, porque ahí dije, no, esto no lo hago yo. Ya, sí, esos son mayores. Pero esto ya son palabras mayores, aunque el segundo libro, el segundo cuento de Pepuca lo he maquetado yo, me he atrevido a hacerlo, pero
pero sí, le busqué a una persona que me ayudara con la maquetación y ya después busqué las imprentas y O sea, tú no imprimes el libro y luego, por ejemplo, lo mandas a Amazon claro, yo tengo una doble edición. Uno está puesto en Amazon, sobre todo sobre todo la posibilidad de llegar a otros países, América Latina, es mucho más fácil a través de Amazon. Y aparte tengo una edición en tapa dura que lo distribuyo yo directamente y la gente lo puede encontrar en la página web de Pepuca. ¿Y eso también está en Amazon? En tapa dura no, en Amazon está la versión en tapa blanda. Vale, porque tienes también, en Amazon tienes la versión tapa dura si quieres, pero me imagino que a lo mejor quieres controlar bien la edición, ¿no? Claro, es que ¿qué pasa? O sea, la edición en tapa dura de Amazon ha llegado más tarde, Sí. o sea, lleva poco tiempo. Sí. Entonces, lo he pensado, lo que pasa que claro, como ya tiene esa misma, no quiero cambiar el formato, de momento. De momento. Entonces, claro, las medidas que tiene Amazon de tapa blanda no son las mismas que utiliza mis cuentos. De momento lo he dejado así, pero me lo he empezado a plantear. Sí, porque ahora Amazon sí que antes tenía unas medidas estándar, pero ahora puedes tener cualquier medida. Lo que pasa es que el coste varía un poco. Claro, exacto. Entonces eso. Y aparte, al tener yo la editorial, o sea, me ha sido mucho más fácil traducir el cuento, porque el cuento de Pepuga está traducido a 7 lenguas. Está traducido al inglés, al francés, al euskera, al valenciano. Pero ¿por qué dices que te era el resultado más fácil? Porque yo controlo más fácil los tiempos y ahora presento y ahora presento este. Bueno, vale, yo estoy pensando, claro, no en publicar con editorial, sino la otra opción que es autopublicar. Claro, exacto. Que es bastante parecido lo que has hecho tú, salvo que, bueno, quizá puedas distribuir, pero es un trabajo adicional. No sé si tendrás distribuidora para distribuir tus libros en librería física. O sea, soy yo la que los distribuyo. Que las librerías me solicitan y yo personalmente los envío, no tengo problema, pero inicialmente la venta está señalada, o sea, centrada en la página web. Pero si las librerías me llaman, yo sin problema se los hago llegar. ¿Y tus libros de tapa dura que imprimes tú, también los vendes en Amazon? Eso no lo tengo puesto en Amazon como venta de... Vale, porque esa sería otra opción. Y esto es interesante para autores que venden muchísimos libros, ¿vale? Esto, el plantearse un sello editorial, pero tienes que vender mucho, porque tienes la opción de autopublicar y al mismo tiempo, como tú, tener una sello editorial y de los libros que tú imprimes, que a lo mejor pueden ser los de papel, que te interesa por controlar la edición o porque te salga un poco más económicos o porque también la idea de poder enviarlos a tiendas físicas a través de una distribuidora, eso puedes hacerlo y se vende diferente, porque tú cuando tú publicas un libro en Amazon, tú no mandas libros, tú subes a KDP tu libro maquetado en papel y en papel y en digital. Cuando trabajas como sello editorial, lo que tienes que hacer es enviarlo, lo envías a Amazon y ahí hay varias formas de hacerlo. Entonces, bueno, hay que estudiar un poquito, pero yo lo que he hablado con bastantes autores que tienen sello editorial, o sea, merece la pena cuando ya tienes bastante difusión. Y por cierto, desde hace poco, que lo vamos diciendo, yo lo voy repitiendo, ya algunos autores en España tienen la posibilidad de audiolibro, de subir el libro en formato audiolibro de una forma sencillísima y rapidísima, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, es un tema interesante para los que tengáis KDP ver si hay esa opción en Amazon. Sí, esa para el libro voy a estudiarla, sí. Estudiarla en tu caso, porque tú eliges las voces, ¿sabes? Entonces, para tu libro, tu último libro, puedes elegir una sola voz, porque es un libro de corrido. Para los cuentos, quien tenga cuento, que tenga una novela, puedes ir señalando texto y eligiendo voces para ese texto seleccionado, ¿no? Vale, claro. Esos personajes, ¿no? Claro. Sí, una maravilla. Y hasta hace poquito
las voces sonaban todas muy sudamericanas, pero ya hay voces que suenan más español de España, ¿no? Así que bueno, son otras posibilidades que yo creo que muy interesantes, porque el tema del audio, de los podcasts y del audiolibro, sabemos que va más. Vale, Estela, pues un montón de gracias de nuevo por haber estado aquí en Triunfa con tu libro. Seguro que te va fenomenal, porque eso también va a significar que vas a seguir ayudando a muchísimos niños. Y nada, un fuerte abrazo. Y nos quedamos aquí con las personas que están en el Club de Autores por si quieren hacerte alguna pregunta, ¿vale? Muy bien, Ana.